Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a revisar un tema súper bonito de ginecología y obstetricia, que para mí es uno de los más difíciles y de los que siempre me han causado dificultad desde que estoy en la facultad. Pero he de confesarles que después de un largo proceso y un largo camino de leer varias guías de práctica clínica a través de este medio año que llevo estudiando, he de decirles que lo he logrado entender mejor y que gracias a eso ahora lo puedo entender de una manera en que puedo explicárselos y de verdad espero que este video les sea súper funcional para que puedan entenderlo al igual que yo. La verdad es que no está tan difícil si lo vemos desde un punto de vista de médico general, porque si nos metemos como un especialista, como un ginecólogo obstetra, como lo tiene que saber, pues es un tema bastante amplio del cual pueden sacar muchas cosas. Aquí me gustaría empezar remarcando sobre todo esto, que lo vamos a ver a fines de NARM y a fines de el médico general. Entonces, vamos a empezar con el tema, vamos a repasar varias cosas de fisiopatología que tiene que ver con el ciclo celular y con el crecimiento de estas células malignas que crecen en el cáncer cervicuterino. Entonces, empezando con lo que es la definición, pues vamos a tener que la GPC como tal lo define como una pérdida de control entre el crecimiento de células entre el endocervix y el exocervix. Recordando que hay una zona de transición que se presenta entre lo que es el orificio cervical interno, que va a dividir esta sección entre la parte interna y la parte externa, recordando que el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, mientras que lo que es el exocervix hay un cambio hacia un epitelio estratificado de tipo plano. Algo muy importante es que este epitelio también se le conoce como epitelio escamoso y generalmente aquí en la unión escamocolumnar, que es la zona de transición, aparecen las lesiones características del cáncer cervicuterino. Es muy importante porque realmente esta zona es una de las zonas donde primero la célula que empieza a tener estos cambios mutacionales y que desarrolla cáncer, pues aparece justamente en esta zona de transición, que incluso la GPC pues nos menciona esta zona en la definición, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, sabemos que este cáncer está íntimamente relacionado a un virus, que es el virus del papiloma humano. Y como cosa esencial y que quiero remarcar desde el principio de la presentación, es la principal causa de enfermedad de transmisión sexual en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente cuando nos refiramos a una enfermedad de transmisión sexual, por más muchas que existan, la más común que hay en el mundo es la del virus del papiloma humano. Por eso este tema cobra una amplia importancia, porque si se dan cuenta, pues realmente el cáncer cervicuterino va a ser una neoplasia que deriva de este virus y al ser la ETS pues más frecuente en el mundo, vamos a tener gran relevancia. Algo muy importante que tengo que mencionar es que este virus, pues generalmente toda la población ha tenido un contacto estrecho, cercano con alguna cepa de estos, sobre todo las personas que son sexualmente activas, porque pues en general es un virus que se encuentra en esta zona de los genitales. El problema de desarrollar un BPH a una persona que no lo desarrolla depende de varios factores, sobre todo los serotipos con el cual se tope, porque puede ser un serotipo que causa una lesión de bajo grado, como por ejemplo los que causan los condilomas o las verrugas anogenitales, que pueden ser por ejemplo los serotipos 6 y 11, a diferencia de que si nos topamos con un serotipo que sea maligno, ¿no? Que pueda causar una neoplasia o una lesión intraepitelial de alto grado, como lo que es el 16 y el 18. Y bueno, enfocándonos en esto, el VPH que es, pues como tal, eso es un virus de tipo ADN y es un virus que tiene una doble cadena de ADN. Esto quiere decir, en otras palabras, que es un virus bicatenario y pertenece a la familia de los virus del papiloma viridae. Algo muy importante porque pues es de los pocos virus que pueden entrar dentro de esta familia. Digo, sé que hay muchos más dentro de esa familia, pero el que más se conoce es el virus del papiloma humano. Algo muy importante, el virus del papiloma humano no solamente le da al sexo femenino, también le puede dar al sexo masculino, tanto hombres como mujeres lo podemos portar e incluso podemos presentar distintos cánceres, no solamente el cáncer cervicuterino, porque esa es una leyenda que se cree que solamente causa cáncer cervicuterino, cuando en realidad en
el sexo masculino, pues puede causar cáncer en el glande, incluso puede causar cáncer bucofaringio, porque recordemos que por la vía de sexo bucogenital, pues puede existir una diseminación hacia lo que es la garganta. Algo muy importante es que la vía de transmisión, hablando de esto, pues va a ser por a través del contacto directo, generalmente a través de genitales, e incluso pues las pequeñas verrugas que se presenten en zona de aledaña a la zona genital, pues pueden llegar a transmitirlo, pero lo más importante es que exista un contacto de mucosa con mucosa. Dentro de la fisiopatología de la transmisión del VPH, pues recordemos que tiene que haber estos microtraumatismos a la hora de la penetración para que pueda haber una inoculación del virus. Una vez que se inocula el virus e integra su ADN hacia lo que es el ADN del humano receptor, va a haber una replicación viral con ciertas modificaciones genéticas. Algo muy importante es que va a haber una sobreexpresión de la proteína E6 y E7. Normalmente estas proteínas están presentes en el virus y controlan la reproducción celular, pero el problema es que estas proteínas, cuando se mutan o no están de manera normal, van a hacer una sobreexpresión, que esto va a ser malo porque el E6 va a inhibir al P53 y el E7 va a inhibir al RB. ¿Qué son estos dos de acá abajo? Pues bueno, básicamente el P53 es el famoso guardián del genoma. Ambos son genes supresores tumorales o también se conocen como antioncogenes. Y básicamente lo que hacen estos es que frenan el ciclo celular, que es este que tenemos aquí al ladito. Recordando que el ciclo celular siempre va a iniciar con una fase de mitosis, que ya sabemos que tiene varias fases adentro, ¿no? La profase, la anafase, la metafase, la telofase, la citocinesis. Finalmente, esa célula puede entrar a fase G0, de fase G0 va a entrar a G1, después a S en la replicación de ese ADN y en la G2 donde va a terminar de madurar para ser una célula totalmente funcional, ¿no? Pero hay que recordar que este ciclo celular va a estar comandado por distintos genes, los protoncogenes y los antioncogenes, que recordemos, los protoncogenes son genes normales de nuestro cuerpo que básicamente van a acelerar el ciclo celular cuando se requiera hacer células nuevas y los antioncogenes van a retrasar o van a suprimir ese ciclo celular para mantener un control entre la producción y la restricción de generar nuevas células. Entonces hay que recordar que tanto el RB, que es el P53, o también conocido como el guardián del genoma, y el gen RB, que es el gen del retinoblastoma, ambos son antioncogenes y van a frenar el ciclo celular. Si hay una sobreexpresión de E6 y E7, estos van a suprimir a estos genes supresores tumorales y por ende va a haber una excitación muy acelerada de generación de células en descontrol, lo que caracteriza a una neoplasia. Algo muy importante es que este gen que se encuentra acá, que es el gen E2, mantiene de manera normal en control a lo que es el E6 y al E7, pero el BPH tiene una característica y es que inhibe a lo que es la proteína E2. Al inhibir la proteína E2, pues obviamente que va a haber una sobreexpresión de estos dos. Algo que se me hace muy rentable para aprendernos para el nacional es recordar qué gen inhibe cada uno. Nomás recordándolo, E6 inhibe P53 y E7 inhibe el gen RB. Ahora, en cuanto a lo que es la epidemiología, aquí hay datos crudos que sí son muy importantes que no sepamos porque literalmente es la segunda neoplasia ginecológica más importante y no solamente de las ginecológicas, en general en el sexo femenino. Además de esto, pues es la segunda causa de muerte en el mundo. Recordar que es la principal causa de ETS, la infección por virus del papiloma humano. Hay muchos serotipos, muchas cepas de lo que es el virus del papiloma humano y no todos van a causar cáncer cervicuterino. Hay algunos que van a causar los condilomas acuminados o estas lesiones epiteliales que son de bajo grado. Más adelante vamos a ver que los vamos a dividir así, en si se dividen en alto grado o bajo grado. Además de esto, pues la edad donde más se presenta esta incidencia de esta enfermedad es entre los 25 y los 44 años de edad. Y algo que es muy interesante y que vale la pena muchísimo mencionar es que el 80% se diagnostica en una etapa localmente avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que básicamente aún nuestro país está fallando en la cuestión de tamizaje para poder diagnosticar oportunamente a estas pacientes y que tengan pues un desenlace mejor. Algo muy importante es que el 90% van a ser carcinomas epidermoides y esto pues corresponde a la estirpe estiológica que se presentaba aquí en la zona de transición, ¿no? Recordemos que el carcinoma epidermoide pues básicamente nos hace referencia que deriva de estas células epiteliales en la zona de transición. El 10% únicamente van a corresponder a adenocarcinomas, que esto es a que deriva de
las células glandulares de ese epitelio. Entonces, nada más aquí para recordar, 90% carcinoma epidermoide. Y aquí vemos unas imágenes macroscópicas, pues muy burdas de lo que es carcinoma a nivel de ese cuello uterino, ¿no? Que se ve muy representativo. Ahora, a nivel de factores de riesgo, la verdad es que hay un montón, según la norma oficial mexicana, que ya tiene un rato, 1998. Y fíjense que solamente hay dos que son importantes, pero en realidad todos tienen peso, pero dos en especial tienen más que otros. En especial lo que es la infección por virus de VPH de cepas de alto riesgo, tanto la 16 como la 18, que estas son las clásicas que preguntan, y nunca haberse realizado alguna citología cervical. Estos dos como tal, pues van a ser los que más peso van a tener, pero en general, pues puede haber más factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que la paciente tenga una lesión previa, que tenga tabaquismo positivo, un inicio temprano de vida sexual, que la norma lo considera debajo de 18 años, múltiples parejas sexuales, que la norma lo considera arriba de 6 parejas sexuales, inmunosupresión, la multiparidad, infección por otras ETS, ya sea un herpes, o sea, cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual, o uso de anticonceptivos por más de 5 años. Fíjense que esto de los anticonceptivos orales por más de 5 años no solamente confiere riesgo para cáncer cervicuterino, sino que también para otros. Por ejemplo, en el cáncer de mama también se considera y en el cáncer de endometrio también. Hay que recordar que siempre que demos anticonceptivos, se tiene que dar una terapia combinada con lo que es progestágenos para evitar lo que es el cáncer de endometrio. Al menos es lo que nos dice, que acuérdense que si no se da esos progestágenos, pues puede aumentar la exposición a estrógenos y esto producir un crecimiento excesivo de células en el tejido endometrial y pues no tener una regulación ahí y por ende pues aumentar el riesgo. Ahora, la clasificación, esto es de las diapositivas más importantes a recordar, ya que pues básicamente va a haber tres clasificaciones que dependiendo de cómo lo encontremos es lo que vamos a hacer. Tenemos la clasificación de Bethesda, que va a ser una clasificación citológica, que generalmente estos reportes de lesión de bajo grado y alto grado nos lo van a dar después de una colposcopía. Tenemos la clasificación por biopsia, que igual es por colposcopía, y esta es la clasificación de Richard, que va a ser los famosos NIC. Seguramente cuando estuvieron en la facultad y vieron estas clases, pues vieron esto que era de los NIC. Y por último tenemos la clasificación de la OMS que lo va a clasificar en los distintos grados de displasia. Nada más aquí como recordatorio, la lesión de bajo grado o intraepitelial de bajo grado va a corresponder a un NIC 1 y a una displasia leve según la OMS. La lesión intraepitelial de alto grado va a corresponder o a un NIC 2 o a un NIC 3 o a una displasia moderada o una displasia grave. Recordando que la displasia grave ya se considera un carcinoma in situ, que serían estas siglas de aquí, que es CIS. Algo muy importante, ya después de estas tres clasificaciones de los NIC, el siguiente paso sería un carcinoma invasor. Algo importante también es que podemos encontrar el acrónimo ASCUS o el acrónimo ASGUS. El acrónimo ASCUS hace referencia a que tenemos células escamosas, mientras que el AGUS a células glandulares. Pero ¿con qué características? Que estas células tienen una apariencia que no es normal, pero tampoco es como totalmente de cáncer, ¿saben? Es como un intermedio, no podemos clasificarla bien. Entonces hay que recordar que tanto ASCUS como AGUS son lesiones que a lo mejor no tienen como una etapificación muy adecuada, por ende, pues no podemos poder dar algo tan certero hasta clasificar bien lo que es esa lesión. Entonces hay que recordarlo, lesión intraepitelial de bajo grado siempre va a ser un NIC 1 o una displasia leve, mientras que las de alto grado generalmente ya se va a tratar de NIC 2 o NIC 3 o una displasia moderada severa, que acuérdense que la grave o severa pues ya va a ser un carcinoma in situ. Esta diapositiva es importante ya que en el tamizaje se van a dar cuenta que según lo que encontremos van a ser las actitudes que vamos a tomar respecto a lo que vayamos encontrando según estas clasificaciones. Entonces vamos a empezar con el tamizaje, por mucho lo más importante de estas diapositivas y lo que si yo les recomiendo que se aprendan algo sería el tamizaje. Este ha cambiado con el paso de los años y la última GPC, que literalmente está súper fresca, acaba de salir en 2024, la de lesiones precursoras del cáncer cervicuterino, nos modifica el tamizaje e incluso mete un apartado para pacientes con VIH. Entonces, muy importante, voy a tratar de resumirlo lo más posible y de poderme dar a entender y a explicar lo mejor que pueda.
En el tamizaje hay que recordar que tenemos tres pruebas para realizarlo. De estas, me importa que sepan dos porque van a ser con las que vamos a empezar según la edad, que son el BPH, la prueba molecular, BPH-AR y la citología cervical. Y la colposcopía, recuerden que siempre va a ser confirmatoria. Entonces, esto es importante, la colposcopía siempre resérvenla al final. Si algo sale anormal en alguna de estas dos primeras pruebas, en la BPH-AR o en la citología cervical, la colpos siempre va a venir a partir del queso y va a decir si se confirma o no se confirma. Entonces, la BPH-AR, que es la prueba molecular, va a ser una prueba en la que vamos a ver la amplificación de las proteínas que mencionábamos en un principio, tanto la E6 como la E7, que básicamente son, ahora sí que casi patoneumánicas de BPH, y la citología cervical, que en esta lo que deben de recordar es que se prefiere a base líquida. Algo muy importante es que a los 65 años se detiene el tamizaje. Se van a dar cuenta cuando veamos los periodos de edad, que va a decir de 25 a 64 años de edad o de 30 a 64 años de edad. Entonces, eso es importante. Vamos a ver cuándo se hace la prueba molecular y vamos a ver cuándo se empieza con una citología cervical. Entonces, en dado caso que tengamos una paciente entre 30 y 64 años, el tamizaje siempre va a ser una prueba molecular de BPH-AR. En esta podemos tener dos posibles respuestas. Que tengamos una respuesta negativa en la cual vamos a tener que volver a repetir esta prueba, o sea, a los 35 años y nuestra paciente tiene 30, cada 5 años. Entonces, esta prueba al ser negativa se repite cada 5 años de aquí hasta los 64. ¿Por qué a los 64? Porque dijimos que a los 65 ya no se tienen que hacer pruebas porque se tiene que detener el tamizaje. Y esto entre ciertas comillas, porque realmente el tamizaje puede haber ciertas excepciones en las que se puede continuar después de los 65 años, pero son muy puntuales y ahorita vamos a verlas. Ahora, en dado caso de que sea positiva esta prueba de BPH molecular, vamos a utilizar lo que es una colposcopía para confirmar. Acuérdense, la colposcopía siempre va a ser confirmatoria. Entonces, en dado caso que haya salido positiva esta prueba de BPH, ya dijimos que vamos a hacer una colposcopía. Entonces, esta nos va a dar dos posibles respuestas, que sea negativa o que sea una lesión intraepitelial de bajo grado. En dado caso de que llegue a pasar esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir nuestra prueba de BPH-AR en un año. O sea, básicamente, nuestra prueba molecular la vamos a repetir en un año y vamos a hacer esto de nuevo, ¿vale? Si es negativa, repetir a los 5 años. Si es positiva, pues de nuevo otra colposcopía. Ahora, en dado caso que sea positiva la colposcopía en esta paciente, ¿qué nos indicaría? Que tenemos una lesión intraepitelial de alto grado, que tuviéramos un NIC2, un NIC3 o que tuviéramos un carcinoma in situ. Entonces, en dado caso que aparezca esto, tenemos que aplicar o lo que seguiría es dar tratamiento en menos de 3 meses. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a dar en estos pacientes? Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente va a ser el LIP. ¿Sale? A diferencia de la conización que antes se usaba, ahora ya se usa LIP. Ahorita vamos a ver qué es el LIP. Ahora, en cuanto a lo que es los pacientes que tienen entre 25 y 29 años de edad, vamos a utilizar la citología cervical. Me gustaría regresarme aquí para que sepan algo muy importante. Generalmente el tamizaje para lo que es cáncer cervicuterino debe empezar a los 25 años, pero empieza siempre con la citología cervical. El famoso Papa Nicolau, recuerden que no es la prueba de hacer la citología. El Papa Nicolau es la tinción que usamos para teñir esas células que obtenemos a través de la citología a base líquida. Y a partir de los 25 años, entonces, empiezan las citologías de aquí hasta los 29 años, porque a partir de 30 años, la segunda prueba sería hacer tamizaje con prueba molecular de BPH. Entonces, una vez remarcada esa diferencia y siendo puntuales en ese punto, regresamos aquí al tamizaje en pacientes que tienen entre 25 y 29 años de edad. Entonces, en dado caso que la paciente tenga entre 25 y 29, le hacemos su citología cervical. Aquí también podemos tener dos posibles respuestas. Que sea negativa, que en dado caso de ser negativa, vamos a repetirla al año. Y si vuelve a ser negativa la siguiente prueba de citología cervical, de ahí se va a repetir cada 3 años. Entonces, una negativa se repite al año. Otra negativa se vuelve a repetir, pero ahora a los 3 años. Ahora, en dado caso que tengamos una citología cervical, la cual salga positiva para ASCUS, que acuérdense que ASCUS eran células epiteliales que no tienen un aspecto normal, pero tampoco tienen un aspecto de malignidad. Que tenga una lesión intraepitelial de bajo grado o que tenga una lesión intraepitelial de alto grado, vamos a hacer tres cosas distintas. En dado caso que tengamos un ASCUS, vamos a hacer una prueba de BPH
molecular, que básicamente es con la que hacíamos nuestro tamizaje en pacientes de 30 a 64 años de edad. Ahora, en dado caso que tengamos una lesión intraepitelial de bajo grado, vamos a repetir la citología en un año. Y en dado caso que tengamos una lesión intraepitelial, pero ahora de alto grado, ¿con cuál dijimos que confirmábamos? Exactamente, con la colposcopía. Entonces, nada más recordar esto. ASCUS, prueba de BPH molecular, lesión intraepitelial de bajo grado, repetir citología en un año, lesión intraepitelial de alto grado, vamos a hacer una colposcopía. Entonces, esa es la diferencia, eso es lo que hay que recordar dependiendo de los tres escenarios que puedan llegar a salir. Ahora, puede ser que la muestra a lo mejor no sea adecuada. En esos casos nos indica la GPC que hay que repetir nuestra citología cervical en lo que serían 21 días, ¿sale? En ese caso nada más, en dado caso que no sea adecuada la muestra o que haya sucedido algo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el contexto de la paciente con VIH? En el contexto de la paciente con VIH, el tamizaje va a empezar mucho antes, que en este caso es la única indicación para que inicie a los 18 años. Entonces, a los 18 años vamos a empezar, de 18 a 24 años vamos a hacer tamizaje con citología. Se van a dar cuenta que en VIH, con cáncer cervicuterino, vamos a empezar el tamizaje con prueba molecular a partir de los 25. Entonces, 18 a 25, citología cervical. A partir de 25, prueba molecular, pero solo en el contexto de una paciente que tenga VIH. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Le hacemos su citología cervical a la paciente de 18 a 24 años con VIH. Vemos dos posibles escenarios. Puede salir positivo. Si llega a salir positiva para lesión intraepitelial de alto grado, vamos a hacer una colposcopía. Si este sale negativo, vamos a repetir al año. Si este vuelve a salir negativo, vamos a repetir a los 3 años, que básicamente era lo mismo que hacíamos acá, ¿no? Negativa, un año. Negativa de nuevo a los 3 años. Y en dado caso que salga positiva, vamos a hacer una colposcopía. Aquí no nos vamos a retrasar. Y siempre vamos a optar por la colposcopía en cuanto un resultado salga positivo en una paciente con VIH. Algo muy importante, arriba de los 25 años, la prueba que se tiene que implementar en este caso ya sería la prueba molecular de VIH, perdón, de BPH. En este caso, la prueba molecular de BPH arriba de 25 años de edad puede tener también dos posibles respuestas. En dado caso que salga positiva, pues ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una citología cervical. Ahora, de aquí pueden pasar dos escenarios, que vuelva a salir positiva, por ende se tiene que hacer una colposcopía para confirmar, o en dado caso puede llegar a salir negativa. Y en este caso se tiene que volver a repetir la citología en un año o en 12 meses y de nuevo se vuelve a hacer otra citología cervical porque salió negativa. ¿Qué se tiene que hacer? Salió positiva, acuérdense que siempre se confirma con colposcopía. Si llega a salir negativa, pues acuérdense que después de que una sale negativa, se tiene que repetir la siguiente ya hasta los 3 años, ¿no? Que era básicamente lo que veíamos igual en la paciente que no tenía VIH. Algo que se me hizo importante remarcar es que la guía de práctica clínica sí especifica que los pacientes que viven con VIH y presentan niveles bajos de CD4 deben ser tamizadas con mayor regularidad. Aquí en este caso nos especifica que entre 6 y 12 meses cada tamizaje. Y esto es importante porque si nos ponemos a revisar las enfermedades definitorias de SIDA, que recordemos que esto es cuando la paciente ya tiene menos de 200 CD4, pues hay que recordar que una de esas enfermedades definitorias puede ser el cáncer cervicuterino. Entonces, pues sí, confiere más riesgo a estas pacientes, hay que tener más cuidado porque pues básicamente es una paciente que tiene un riesgo más elevado a una paciente que no tiene VIH. Ahora, el repaso del tamizaje, básicamente quiero que se centren acá en este algoritmo de la GPC. Si la paciente tiene menos de 25 años, no tamizamos, ¿verdad? A menos de que tuviera VIH. Ahora, si tiene 25 a 29 años, ¿qué dijimos que vamos a usar? Citología cervical. Si tiene de 30 a 64, la prueba de BPH molecular, ¿no? Si la paciente ya tiene más de 65, finalizamos el tamizaje. Recuerden que tenemos que tener un resultado negativo en 10 años de estas pruebas de BPH o incluso de las citologías, 3 citologías negativas o 2 pruebas de BPH moleculares que sean negativas, ¿no? No presentar ningún NIC en los últimos 20 años previos, ¿no? ¿Cuándo vamos a continuar tamizaje? Que esto era lo que les decía hace un ratito, ¿no? Les decía yo, hay ciertas características que nos harían continuar un tamizaje, pero realmente pues las características son muy específicas, ¿no? Por ejemplo, la paciente que nunca se ha tamizado, la paciente inmunosuprimida que vive con VIH, evidentemente esta paciente no podemos quitarle ese tamizaje porque pues sabemos que el VIH no conoce de edades y puede presentar en cualquier momento una lesión. Una persona con histerectomía,
por lesión de alto grado, pero que pues básicamente haya tenido una prueba molecular positiva y una persona con alguna prueba molecular positiva. No importa nada con que haya tenido una prueba positiva, pues ya realmente entra de nuevo al tamizaje, ¿no? Ahora, nada más también aquí para recordar, déjenme vuelvo a poner el puntero para que lo puedan observar ustedes. Cuando tenemos una paciente de 25 a 29 años de edad, acuérdense que hacemos el tamizaje a través de citología cervical y aquí tenemos tres posibles respuestas para que se acuerden de esto, que era lo que comentábamos. Podemos tener un ascus, que acuérdense que en el ascus eran esas células epiteliales o escamosas que no eran ni buenas ni malas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? BPH molecular, prueba de BPH molecular. Lesión de bajo grado, repetimos lo que es citología en un año. Lesión de alto grado, o tenemos células glandulares, que sería el asgus de alto grado. ¿Sale? En este caso tenemos que hacer lo que es la colposcopía. Acuérdense que ante toda lesión de alto grado tenemos que hacer una colposcopía. Ahora, en dado caso que la citología sea inadecuada, acuérdense que tenemos que repetirla en 21 días y en dado caso de que sea negativa, repetimos al año, después de esa, una nueva citología. Si vuelve a ser negativa, pues recuerden que ya se extiende ese periodo a lo que serían 3 años. Eso es importante. Citología negativa una vez, ya se vuelve a repetir hasta lo que serían los próximos 3 años. Entonces, muy importante con eso, no se les vaya a olvidar. Son de las cosas que hay que tener en consideración más importantes sobre este tema, más porque el tamizaje son de las cosas más puntuales que el médico general tiene que emplear, porque nosotros tenemos que saber derivar cuando pues nosotros tengamos un resultado que sea anómalo o que no entre dentro de lo normal en los pacientes que revisemos en la consulta. Ahora, en cuanto a lo que es la inmunización en estos pacientes, pues hay que recordar que existe una vacuna del VPH, ¿no? Casi todos cuando estábamos en la primaria vimos que fueron las enfermeras y vacunaban a las niñas en quinto de primaria, ¿no? Pues bueno, esto era porque se tenía esa campaña en aquel entonces de que todas las niñas de 11 años de edad se tenían que vacunar. Bueno, se preguntarán, ¿por qué en México a los 11 años? Pues bueno, porque se encontró que la media en la cual empezaban una vida sexual activa era a los 12 años. Entonces se quería vacunar a los 11 años para que justamente si alguna de ellas entraba a presentar una vida sexual activa a los 12 años, pues estuviera protegida ante el VPH en dado caso de presentar algún contacto con el virus a esa edad, que pues es muy corta edad, pero pues bueno, eso era la media que se tenía aquí en México. La verdad, no he revisado cuánto es lo nuevo, que me imagino que no ha de estar tan lejos de esa realidad todavía. Pero, ¿cómo ha cambiado el tamizaje? ¿Cómo ha cambiado la inmunización respecto a estos años? Eso era cuando yo estaba en primaria, que eso ya tiene pues unos 10, 15 años. Entonces, evidentemente, pues ha cambiado la forma de la medicina en que se hacía en ese entonces. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, se prefiere una dosis casi siempre. Y eso quiero que les quede bien claro porque casi siempre la respuesta va a ser una única dosis, a menos de que tengamos dos excepciones que van a ser estos dos cuadritos de acá. Fíjense cómo nos dice la GPC que las niñas y mujeres que se les vaya a emplear la vacuna contra el VPH, pues tiene que ser en una edad entre los 9 y los 14 años de edad, una dosis, o incluso mujeres entre 15 y 20 años de edad. Pero si se fijan, nos especifica que siempre es una dosis. Tenemos tres tipos de vacunas en México. Tenemos la bivalente, la tetravalente y la nonavalente, que básicamente tiene su nombre respecto al número de serotipos o cepas que cubren, ¿no? Bivalente, pues las dos malignas más importantes, ¿no? 16 y 18, tetra, la 16, la 18, la 11 y la 6, que como tal causa lesiones benignas, pero es más frecuente, son más frecuentes estas dos estirpes en México. La nonavalente, que son estas cuatro, más la 31, la 33, la 45, la 52 y la 58, que son otras malignas que también son menos frecuentes, pero pues se pueden llegar a presentar después de la 16 y la 18, ¿no? Por eso se da inmunidad también contra estas. ¿Cuáles son los factores, los efectos adversos de la vacuna? Casi siempre se puede llegar a presentar dolor, que este se presenta en un 35, un 88%, eritema en un 5, un 40% y edema local, teniendo en cuenta que el principal efecto adverso pues va a ser el dolor en la vacuna, ¿no? En el sitio de aplicación. Entonces, ¿en qué casos vamos a aplicar lo que serían dos vacunas en vez de lo que sería una sola dosis? Pues bueno, en pacientes que sean víctimas de abuso sexual, aquí en este caso, pues se van a preferir dos dosis.
con un intervalo cada una entre 0 y 6 meses. Y la segunda es pacientes con VIH o inmunodeprimidas. En toda mujer entre 9 y 45 años de edad se van a preferir dos dosis, pero nos dice la GPC, si se pueden aplicar tres dosis en estas pacientes, muchísimo mejor. Entonces, si viene la opción de tres, yo pondría la opción de tres en el examen. Si viene la opción de dos, pues ponemos la opción de dos dosis. En el recuadro de víctimas de abuso sexual, sí especifica tal cual dos dosis, pero en la de inmunodeprimidas sí dice dos dosis, pero si se puede aplicar una tercera, mejor, ¿no? Y el intervalo de aplicación hay que recordar que es de 0 a 6 meses. Entonces, estas serán las únicas dos indicaciones para aplicar la vacuna. En dado caso, en dos dosis o más, en dado caso, ¿verdad? Porque casi siempre dijimos, es una dosis, casi siempre, ¿no? Ahora, se me hizo interesante poner esto y por eso se los dejé. En el embarazo no es como tal una contraindicación para aplicar la vacuna, pero se prefiere colocar hacia lo que es el final del embarazo. Una vez que la mujer ya parió o ya se desembarazó, haya sido la vía que sea, pues ya se puede colocar la vacuna, aunque no nos la contraindica en el embarazo como tal, ¿no? No es como algunas otras vacunas, como la SPR, la triple viral, que por ejemplo esas sí las contraindica, ¿no? En cuanto a la clínica, pues realmente va a ser muy insidioso este cáncer. Realmente va a tener síntomas muy esporádicos y que realmente no son tan concluyentes, porque se pueden confundir con muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, casi siempre van a ser asintomáticos, pero hay una triada clásica que es metrorragia, leucorrea y dolor pélvico. Esa metrorragia también la describen como la sangre de lavar carne o el agua de lavar carne, que generalmente también eso lo llegan a mencionar en cáncer de endometrio, entonces no le hagan tanto caso. La leucorrea generalmente dicen que es fétida y el dolor pélvico, que generalmente es el tercer síntoma que presentan estas pacientes. Evidentemente, pues van a tener su síndrome constitucional, van a tener pérdida de peso, va a tener astenia, va a tener adinamia, una paciente que pues básicamente no va a querer hacer nada porque pues todo el síndrome de desgaste que está teniendo por este síndrome constitucional referido por los pacientes oncológicos. Ahora, en cuanto al diagnóstico, aquí pues va a estar muy sencillo. Realmente lo que nos va a decir el diagnóstico definitivo pues va a ser la biopsia. Y recordar que esta biopsia siempre se obtiene por lo que es colposcopía. Hay que recordar que hay varias pruebas o más bien varios datos que nos van a referir a que ese cuello uterino pues tiene una lesión cancerosa. Por ejemplo, si tiene vasos atípicos, si tiene signo de yodo negativo, que ahorita les voy a explicar qué es esto de la prueba de Schiller. La zona de transición no visible, si tiene que está punteado, si tiene mosaico o si tiene un epitelio acetoblanco. Básicamente la prueba de Schiller o el test de Schiller es que aplicamos lo que es yodo hacia lo que es el cervix. Esto que están viendo aquí, pues es un cervix que está pintado con lo que es ese yodo. Entonces, generalmente lo capta todo completo, pero cuando ese yodo no es captado, como aquí esta zona que se ve como amarillenta, blanquecina, aquí al centro, es una zona de crecimiento de células malignas. Entonces, esa zona que no capta yodo, pues es un tipo de neoplasia, o más bien es una neoplasia que se encuentra ahí, y se le conoce como epitelio justamente aceto blanco o signo de yodo negativo, ¿no? Reconociendo que este test, pues se le conoce como el test de Schiller, y hay que recordarlo porque es uno de los más importantes que nos pueden llegar a preguntar. Algo importante que menciona la GPC, la biopsia por colposcopía tiene una sensibilidad del 92.3% y una especificidad igual del 93.8%. Si se fijan, pues es bastante alta, tanto la sensibilidad como la especificidad. Entonces, pues la vuelve una prueba muy rentable y que tiene un alto valor. Ahora, en cuanto a lo que es estudios de extensión, podemos utilizar la radiografía de tórax porque hay que recordar que el principal lugar de metástasis a distancia que hay es el pulmón. Y podemos también usar la tomografía para evaluar pues a distancia más a profundidad. Igual, cuando tenemos invasión vesical o tenemos invasión a recto, que esto se presenta ya en estadios más avanzados, podemos optar por hacer una cistoscopía o una rectosigmoidoscopía. Y pues en general esto solamente es para valorar metástasis, no es para diagnóstico, pero nos ayuda muchísimo porque en la clasificación de la FIGO, que ahorita vamos a ver a continuación, pues básicamente es la manera en que lo vamos a poder estadificar a los pacientes y poder, en base a esto, poder ofrecer un tratamiento. Ahora, en cuanto a la clasificación de la FIGO, aquí es importante únicamente recordar lo que es la clasificación del T, que realmente es lo que nos va a servir, ¿saben? Fíjense, el TIS es el carcinoma in situ, que sea lo mismo que el CIS, que era lo que habíamos hace rato.
en las lesiones intraepiteliales de alto grado. El T1 es un tumor confinado a cervix, el T2 es un tumor que se extiende más allá de lo que es el útero, pero que no como tal avanza o no está presente en el tercio inferior de la vagina. El T3 es el que se extiende a través de las paredes de lo que es la pelvis, ya como tal se extiende hacia lo que es el tercio inferior de la vagina y puede causar hidronefrosis. Hay que recordar que literalmente hay 2 centímetros de distancia entre lo que son las paredes laterales del útero y el cervix hacia lo que es el uréter. Es muy poquito espacio, por lo que un crecimiento pues, puede confinar a una obstrucción extrínseca de lo que sería el uretero y pues confinar a una hidronefrosis, ¿no? La T4 es cuando ya hay una metástasis evidente, invade más de la mucosa y ya se encuentra invadiendo lo que es vejiga, recto y más allá de la pelvis, ¿no? Que acuérdense que el principal lugar de metástasis a distancia pues son los pulmones, pero en realidad el principal lugar donde metastiza de manera cercana son los ganglios paraórticos. Hay que recordar que son los ganglios paraórticos porque yo me equivoqué en una pregunta porque pensé que eran como los pelvianos o no sé, algunos de los ganglios que se encontraban aledaños a la zona, pero son los paraórticos los primero. A distancia, o sea, a nivel, digamos, a distancia bien, pues son pulmones, pero ganglios paraórticos, pues es el lugar cercano donde hace metástasis. Algo importante que se me hace importante remarcar, ¿se acuerdan que hace rato les decía que podemos usar lo que es la cistoscopía o la rectosigmoidoscopía? Cuando hay extensión, pues en el T4 sería el momento de usarlos, porque pues ya habría una invasión como tal a estos órganos que están aledaños a la zona. Algo importante también es que el lugar que quiero que recuerden es entre el T1B1 y el T1B2. El T1B1 es una lesión que básicamente no mide más de 4 centímetros y el T1B2 es uno que ya mide más de 4 centímetros. ¿Esto por qué le pongo un límite ahí? Pues bueno, porque a partir del T1B1 hacia abajo, o sea, hacia el T1, todo esto de aquí va a ser quirúrgico, mientras que si ya se diagnostica de un T1B2, o sea, un tumor que ya mida más de 4 centímetros, prácticamente se considera que ya no es quirúrgico. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver que en estos pacientes que no se puede operar, pues únicamente vamos a poder ofrecer quimioterapia y radioterapia. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que es quirúrgico entonces? Cuando tengamos un tumor que es menor de 4 centímetros o que no tenga afección a parametrios. Que parámetros pues sería esta zona aledaña a lo que es el tumor ginecológico. Cuando tengamos un paciente con riesgo intermedio y ganglios positivos, vamos a usar radioterapia y evidentemente si tenemos un riesgo alto, pues no vamos a poder operar nada. Por ende, vamos a dar radioterapia y quimioterapia. Algo muy importante que les mencionaba hace rato, cuando tengamos lesiones que por colposcopía sean positivas a lesión de alto grado, que ya dijimos que podría ser un NIC2, un NIC3 o un carcinoma o un cáncer in situ, ¿sale? O una displasia grave, que sea lo mismo acá de este lado. El tratamiento de elección va a ser el IP. Antes, en el pasado, se usaba lo que era el cono. Ahora, hoy en día, ya se prefiere lo que es el IP, que es la escisión electroquirúrgica con ASA, que es este procedimiento que están viendo por aquí, y que básicamente a partir de ese NIC2, NIC3 y el carcinoma in situ es el tratamiento de elección para todos esos pacientes. Ahora, en cuanto al tratamiento de otras lesiones, ¿no? Esto es lo más complicado de todo. Recordar esto que está acá arriba, quirúrgico en menos de 4 centímetros. Fíjense, si ya es un carcinoma in situ, NIC2 o NIC3, el IP, ¿no? La decisión electroquirúrgica con ASA. Si está en tipificación 1 a 1, podemos usar el cono o en dado caso que la paciente tenga paridad satisfecha, pues podemos quitar lo que es la matriz, ¿no? Hacer una esterectomía extrafacial, que es la cirugía de Piper 1 más la resección del ganglio centinela. Si tenemos una paciente en 1 a 2, igual. Si tenemos una paciente que ya tuvo hijos, que ya básicamente no le importa perder su útero, pues podemos hacer una esterectomía extrafacial Piper 1 con resección de ganglio centinela, que básicamente será lo mismo. En dado caso que no, si tenga paridad insatisfecha y aún desea tener hijos, podemos hacer una traquelectomía radical más linfadenectomía pélvica bilateral, que básicamente va a ser el tratamiento para el 1 a 1, como el 1B1, que es menor a 2 centímetros, cuando se quiera conservar lo que es la paridad. Ahora, en dado caso de la paciente que ya tenga paridad satisfecha, vamos a hacer una cirugía Piper 3, que es la esterectomía radical. En este caso de acá arriba, la Piper 1, pues era una esterectomía que se podría considerar parcial, mientras que en la Piper 3
3, pues ya es una histerectomía total. Obviamente, más una linfadenectomía pélvica bilateral para reducir el riesgo de que se nos vaya por ahí un pedacito de cáncer hacia los ganglios. Y recordar que son de los ganglios paraórticos porque son de los principales que hacen metástasis. Ahora, en dado caso de tener una estadificación 1B1, que es mayor a 2 centímetros, vamos a hacer igual una histerectomía Piver 3, que básicamente es la completa, más el mismo procedimiento. Si tenemos un estadio 1B2 más un 4, que básicamente este ya sería un tumor de más de 4 centímetros, por ende ya no lo podemos operar, pues ya sería el único tratamiento que podemos ofrecer, quimioterapia más radioterapia. Y sería, en pocas palabras, el resumen. La verdad, y esto es un tratamiento que excede mis conocimientos, no es algo que les pueda enseñar muchísimo porque realmente pues no soy ginecólogo obstetra, pero a manera sencilla y a manera simple, esta es una manera en la que podemos aprendérnoslo y podemos sintetizarlo a manera sencilla, ¿no? Yo pienso que si de esta diapositiva quieren aprenderse algo, apréndanse el tratamiento del carcinoma in situ, del NIC2 y del NIC3, que básicamente es el LIP. Acuérdense, escisión electroquirúrgica con ASA. Y bueno, finalmente ya para terminar, vamos a ver el seguimiento, que básicamente después del tratamiento, en los primeros 2 años va a ser cada 3 a 6 meses, en el tercer a quinto año va a ser cada 6 a 12 meses, y después del quinto año, el seguimiento, perdón, ya va a ser anual. 3 a 6 meses, 6 a 12 meses y finalmente anual después del quinto año. Y pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. La verdad me gustó bastante. Es un tema más complejo. Evidentemente, yo sé que ha habido clases donde el tema es mucho más sencillo, donde no es tan rebuscado todo, pero créanme que cáncer cervicuterino es una de las neoplasias que para el examen nacional es altamente rentable que la sepamos, al igual que cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata, porque son cánceres que son muy comunes en la sociedad y que estoy seguro que a fuerzas una pregunta de tamizaje o de tratamiento, de esto del uso del IP o de los NIC, puede llegar a venir. Entonces, estudienla bien, repasen la clase. La verdad me gustó mucho hacerlo. Si les soy sinceros, a mí todavía no me queda al 100% conclusa. Aún tengo que repasarla muchas veces esta clase, estarla escuchando y escuchando y escuchando para que me quede más claro, pero al menos ya tenemos unas bases consolidadas, ya tenemos unas bases que ya están asentadas en conocimiento, ya de ahí solamente queda reforzar y llegar bien filosos en este tema al día del examen. Espero que les haya gustado mucho. Si les fue así, por favor dejen un like, comenten este video y quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo al doctor Moreno, al doctor Sergio Moreno, que es mi tutor en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. El día de hoy comentamos sobre, le enseñé que hacía videos y todo esto. Y me pareció muy bonito que el doctor le gustara la idea de que estaba haciendo clases. Fue algo muy tierno. Y pues bueno, quiero agradecer al doctor porque ha sido una gran inspiración para mí desde que entré al instituto y espero algún día poder ser su residente, poder ser ese residente de neurocirugía y ser muy feliz como neurocirujano. Bueno, ya como médico general, ya como pasante de médico de servicio social, soy muy feliz, pero estoy seguro que algún día voy a ser residente de neurocirugía, en donde sea, pero algún día voy a ser residente. Entonces, pues cuídense mucho, espero que les haya ido muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye.